sirva a ustedes después. Muy bien. Ahí estamos. Si ustedes quieren en este caso escribir en pantalla, lo que van a hacer ahí es que van a colocar la palabra escribir. La ventaja también a la hora de estar utilizando el PSInd es que si no se recuerdan de la instrucción para mostrar algo en pantalla, pues simplemente utilizan los comandos. Aquí del lado derecho están los comandos. El de escribir en pantalla, el de leer, el de asignar o el procedimiento. Está también la parte de, en este caso, de los ciclos, las estructuras selectivas, por ejemplo. ¿No logran escuchar? Revisen bien, por favor, si tienen activo su audio. Revisen. Bueno, veamos, pues entonces, acá del lado derecho tenemos la opción de los comandos, como les decía. Entonces simplemente hago clic ahí, me coloca la palabra escribir y a la par me coloca a mí la opción donde dice lista de expresiones. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar a la hora de escribir? Bueno, simplemente, perdón ahí. Vamos a escribir entre comillas el mensaje, ¿verdad? Imaginen que aquí yo voy a escribir un mensaje, por ejemplo, un título para un primer programa. Vamos a colocar aquí ejemplo número 1, ¿sí? Vamos a usar como ejemplo número 1 una suma. Entonces, lo que va a pasar ahí. Esto me va a mostrar en pantalla lo que acabo de escribir. Cuando yo escribo texto, me va a aparecer, en este caso, en rojo, ¿sí? Me va a aparecer en rojo lo que esté como texto, pero lo tengo que colocar entre comillas. Si yo ejecuto el programa, para poder ejecutar el programa, presiono F9 o le doy clic aquí al botón de ejecutar. Entonces lo que va a pasar es que me va a aparecer esta pequeña pantalla y me va a mostrar lo que yo acabo de escribir. Ejemplo número 1. ¿Sí? Ejemplo número 1, suma. Y ya está. Si quiero reiniciar, le doy clic aquí y reinicia todo el proceso. Cerramos. Y ya me lee la primera instrucción. Otra ventaja acá, vaya Marcelo. Otra ventaja acá es que, por ejemplo, tengo esta opción de ejecutar paso a paso. Y esto es lo que me permite a mí ir viendo línea por línea qué es lo que hace el programa. No sé si ustedes lo notaron ahí. Va marcándome o me va mostrando una pequeña flechita que me indica todo el proceso del programa. Voy a volverlo a ejecutar aquí en comenzar. Entonces lee primero el nombre del programa, lee la instrucción escribir y lo va haciendo. Y tiene la opción de la parte de finalizar, en este caso, la instrucción como tal. Llega a fin del algoritmo. Pero por eso es que yo les decía que un intérprete como tal lee línea por línea hasta finalizar el programa. La cuestión está en que debe ser secuencial. Bien, sigamos aquí. Si yo quiero volver a escribir algo, pues simplemente coloco escribir y entre comillas, si vamos a trabajar el programa de suma, le voy a decir ingrese un número o ingrese el primer número. Entonces el usuario en este caso va a poder observar ese mensaje. Aquí hay ciertas cuestiones que yo quiero que ustedes vayan revisando bien. Y es la parte en este caso de cómo declarar variables, ¿sí? Veamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda?
pueden escribirlo ahí al chat o pueden preguntarlo directamente. Muy bien. Veamos, pues. Cuando estamos trabajando con variables, una variable en este caso puede ser una palabra, puede ser una letra, ¿sí? Y esas variables lo que van a hacer es que van a obtener el valor que ingresa el usuario a la hora de estar trabajando. Entonces, con eso debemos tener claro. Una variable, de cierta manera, su mismo nombre lo indica, puede obtener cualquier valor en tiempo de ejecución. Cuando se esté ejecutando el programa, lo que va a pasar ahí es que simplemente va a cambiar el valor de acuerdo a lo que se ingrese. ¿Cómo puedo declarar yo una variable? Pues aquí lo voy a escribir ahorita. Esto solo es para darles ideas y ejemplos. La misma letra A me puede servir de variable, ¿sí? Si yo ya utilicé la variable A, ya no puedo volver a utilizarla. Y si quiero volver a escribir una A como variable, yo debería agregarle un A1. Entonces, ese A1 es otra variable. Una variable, por ejemplo, puede ser utilizada una palabra o un conjunto de palabras, pero debo utilizar un guión bajo para unirlas o colocarlas juntas. Por ejemplo, fecha de nacimiento. Esto puede ser una variable, pero si se dan cuenta, yo lo escribí junto. Ahorita, de hecho, el mismo programa me marca errores ahí, pero ahorita no lo tomen en cuenta. Solo estamos hablando de cómo declarar variables, ¿sí? O qué son variables específicamente. Si yo escribo fecha, nacimiento separado, el programa me lo va a marcar como un error, porque fecha, nacimiento me lo va a detectar como fecha como una variable y nacimiento como otra variable. Entonces, si yo quiero dejarlas separadas, uso un guión bajo para que lo identifique el programa, ¿sí? Entonces, una variable no puede empezar con un número. Por ejemplo, 1A no puede ser una variable válida. Les va a marcar un error. Una variable, recuerden, puede ser una letra y una cantidad de números atrás. Eso sí se puede. Como el A1, A2, A3, por ejemplo. Puedo usar palabras con los nombres específicamente para identificar las variables. Puedo hacerlo. Si utilizo varias palabras, ya sea que las coloque juntas o en este caso las separe por un guión bajo. Si se dieron cuenta también, algo que hago también es que a la hora de declarar variables utilizando varias palabras, la primera está en minúscula y la letra inicial de la otra en mayúscula para entenderlo o interpretarlo de mejor manera. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo ingrese el primer número, le estoy diciendo al usuario. Entonces acá utilizo la otra instrucción, leer. Leer sirve para capturar el valor que ingresa al usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, leer, yo le digo, escribo aquí, por ejemplo, num1, ahí ya lo interpreta, en este caso, como el valor que ingresa al usuario, va a venir, el programa lo va a leer y se lo va a asignar a num1. Quien tenga el valor en ese momento va a ser la variable num1. Aquí, por ejemplo, si yo le coloco punto y coma, me lo acepta, es parte de la sintaxis. Les recomendaría que se acostumbren a que después de cada línea, por ejemplo, de escribir o leer, agreguen el punto y coma, porque eso les va a permitir acostumbrarse y a la hora de cambiarnos a C#, pues ya saben que cada línea va a finalizar con punto y coma. Cada mensaje escrito como este de ingrese el primer número va entre comillas. En C# pasa lo mismo, va entre comillas, solo que se utiliza otra instrucción en lugar de escribir. Bueno. Entonces, si yo ejecuto esto ahorita, lo que va a pasar es que me va a leer, me va a mostrar lo siguiente. Veamos. Ejemplo número 1, suma. Dice, me leyó la instrucción escribir que está aquí y automáticamente me lo muestra en pantalla. Ejemplo número 1, suma. Después viene y lee la siguiente línea. Escribir, ingrese el primer número. Entonces lo que va a aparecer ahí es ingrese el primer número. Y si ustedes se dan cuenta, donde está la palabra reservada, leer, num1, aparece un signo de mayor que.
No sé si logran observarlo. Ahí me aparece un mayor que. Entonces, el programa ahí está esperando a que yo ingrese un número. Por ejemplo, yo ingreso 10, presiono Enter y pasa a la siguiente línea. O sea, leería la siguiente línea. Pero como mi siguiente línea que en mi código es fin del algoritmo, por eso me dice ejecución finalizada. Muy bien. Pero yo quiero que ustedes vayan viendo paso a paso lo que está haciendo el programa. Primero lee el título, después se pasa a escribir ejemplo número 1 suma, después se pasa a escribir ingrese el primer número y después se pasa a leer número 1. Cuando está leyendo una variable aparece el signo de mayor que. Bueno, entonces ahora voy con la otra. Entonces le voy a decir escribir ingrese el segundo número. Otra cosa importante de las variables, una variable no puede ser acentuada, no podemos poner acento. Cuando yo estoy escribiendo texto entre comillas, ahí sí lo puedo hacer, pero las variables, recuerden ustedes, no pueden ser acentuadas. Sí, Luis, de hecho acá en el PCInt, usted puede venir y escribir una variable y el programa automáticamente se lo va a reconocer como un tipo numérico, un tipo cadena, un tipo string, por ejemplo. Aquí el mismo programa lo diferencia. Así es, también vale como entero decimal, Luis, ahí no hay problema. Ya cuando se esté trabajando en C#, ahí sí tenemos que definir el tipo de dato. En cambio acá lo reconoce automáticamente. Entonces yo puedo escribir ya sea un número entero o un número decimal. Por ejemplo, ahorita vamos a colocar aquí leer num2. Miren, por ejemplo, num1 es diferente a num2. Son dos variables distintas. Si yo ejecuto esto y aquí me pide ingrese el primer número, yo le puedo colocar 10.2, por ejemplo. Ahí me dice ingresa el segundo número, le agrego un 11.5 y me va a reconocer esos números con decimales o me va a reconocer enteros. Pero también yo puedo venir y escribir ahí un nombre, por ejemplo, y lo va a reconocer y se lo va a asignar a la variable leer. Después nos puede marcar un error cuando yo asigne un procedimiento porque no son compatibles, pero el programa se encarga ahorita de diferenciarlos. ¿Estamos bien ahí? ¿Resuelta la duda? Bueno, sigamos aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y ejecutar un procedimiento. Para poder ejecutar un procedimiento, nosotros estamos acostumbrados a esto, por ejemplo, colocar C es igual a A más B, de esta manera, ¿verdad? Y aquí hacemos lo mismo. O al revés, ¿verdad? A más B es igual a C, así lo agregamos en matemáticas. Pero aquí tenemos que agregarlo de esta manera. Tengo que tener una variable respuesta, por ejemplo, res, le puedo colocar res o respuesta, ya dependerá de cada uno, es igual, ¿verdad? Respuesta es igual a num1 más num2. Ahí le estoy diciendo que sume, esas dos variables y que la respuesta en este caso esté en esa variable, ¿sí? Que esté en respuesta, valga la redundancia. Entonces, prácticamente, respuesta va a tener el resultado de la suma de num1 y num2, o de los valores que tenga la variable num1 y num2. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues, como ya tengo mi procedimiento aquí, simplemente vengo y muestro la respuesta en pantalla. Solo quiero que vean algo aquí. En la parte de comandos está lo de asignar. Si yo presiono asignar, me aparece de esta manera. Esta es otra forma válida de escribir esto. Por ejemplo, aquí coloco respuesta y aquí donde está la expresión coloco num1 más num2. Es válido esto también. O sea, el signo de menor que y el guión me representan esto del igual. Pueden usar esta forma o pueden usar esta forma. Ahí no hay problema, ¿sí? Entonces,
Es para que ustedes se vayan acostumbrando. Aquí tengo mi respuesta. Ahora, como les decía, voy a escribir y voy a mandar un mensaje. La respuesta de la suma es, fíjense, coloco 2 puntos, dejo un espacio y comillas. ¿Por qué dejo un espacio? Porque así separa el texto que coloqué ahorita como mensaje de la respuesta. Coloco una coma. La coma en PSINT significa concatenar. ¿Qué es concatenar? Unir dos expresiones en este caso. Va a unir el mensaje que acabo de colocar entre comillas y el valor de la respuesta. Entonces aquí voy a colocar respuesta. ¿Sí? Y listo. Si se dan cuenta ya no me marca el error. Pero cuando yo no tenía esto, si ustedes pueden observarme, esto me lo subraya, me marca el error y aquí me dice asignar variable. Dice, complete aquí el nombre de la variable cuyo contenido desea modificar. Expresión, complete aquí la expresión cuyo resultado desea asignar. Entonces, ahí me está marcando los posibles errores. Me dice uno que esta expresión no es correcta. Yo debería finalizarla en punto y coma y ya no me la subraya. Pero como quiero mostrar la respuesta, agrego la coma que me sirve para concatenar y coloco la variable que tiene la respuesta. Ahí está. Y entonces, si ustedes observan, ya no me muestra ningún error. Ejecuto el programa y me dice, ingrese el primer número. Le vamos a colocar 10.2. Le doy Enter. Para pasar a la siguiente línea, presionamos Enter. Fíjense bien que cuando yo ingreso una variable, aparece el signo de mayor. ¿Y qué significa? Que está dando lectura a la parte de leer. Si yo escribo aquí 11, por ejemplo, y presiono Enter, ¿qué debe hacer? Se pasa esto al procedimiento, ¿verdad? Se pasa al procedimiento. Va a sumar 10.2 más 11 y después va a escribir esto. Dice, la respuesta de la suma es 21.2 y ya está. Si quiero hacer otra prueba, reinicio. Ahora voy a colocar solo valores enteros, 10 y 2, 12, funciona. Entonces, quiere decir que me va a detectar tanto la parte decimal, yo puedo colocar ahí 100.50 y 201.45, por ejemplo, y va a ser la suma de tanto enteros como decimales sin ningún problema. Ahora, aquí está algo que les decía, como de cierta manera reconoce que estoy ingresando como variable. Entonces, si yo escribo hola ahí, me lo va a aceptar. Leer en este momento tiene hola y coloco un 2, me va a marcar un error. Miren, línea 8. Línea 8 error, dice, no coinciden los tipos. Como PSIN identifica los tipos. Entonces se dio cuenta que hola no es un tipo numérico y no puede ser asociado al procedimiento que yo tengo ahí. Entonces ahí me va a marcar el error. Aquí miren, error 125, no coinciden los tipos. Me dice qué tipo de error cometí a la hora de ingresar los valores. Pero esa es una de las ventajas, ¿verdad? Todo está en el lenguaje natural nuestro y ahí no hay ningún problema. Otra cosa que deben considerar cuando estén trabajando con esto es que no vayan a borrar esto de fin del algoritmo. Si lo borran, les va a marcar un error. Entonces, vamos a borrarlo. Y yo voy a ejecutar. Me dice que falta fin del algoritmo. Entonces, fin algoritmo. Ahí está. Ya no me marca el error. Entonces, algoritmo significa que ahí inicia el programa y fin algoritmo que ahí termina. En algunos casos aparece procedimiento y fin procedimiento. No se vayan a preocupar si les aparece de esa manera en algún momento. Otra cuestión que debemos observar aquí es el diagrama. Vengo yo, hago clic ahí y automáticamente, me voy a maximizar, automáticamente me genera el diagrama, algoritmo y el nombre. Aquí está, este símbolo, este paralelogramo tiene dos
Dos significados, uno para escribir en pantalla y otro para leer, para capturar. Se usa el mismo significado. Entonces ahí dice, ejemplo número 1, suma. Ingresa el primer número, está abreviado, ¿verdad? Num1 es la primera variable. Ingresa el segundo número, num2. Después viene el procedimiento. Los procedimientos, cuando los representamos con diagramas de flujo, se utiliza un rectángulo. Si se dan cuenta, es un rectángulo. La respuesta va a ser igual a num1 más num2. Después quiero mostrar en pantalla, uso el paralelogramo otra vez. La respuesta, la suma es suma y fin del algoritmo. Ah, si lo quieren trabajar por diagramas, sí, sí. Se puede, Marcelo. Ahora, una ventaja de esto es que pueden guardar el archivo acá. Hacen clic acá y guardan, en este caso, el diagrama. Aquí está el nombre, algoritmo, ejemplo 1, el zoom. Lo que va a hacer ahí es que lo va a guardar como estilo imagen. Aquí lo estamos trabajando como clásico, pero está el de Nazi Sherman. Nazi Sherman es otro tipo de diagramación. Pero ahorita pues les recomiendo que lo dejen como el estilo clásico, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja. Aquí podemos ampliar esto porque a veces se van a tornar bastante grandes. En este caso, los algoritmos. Todo dependerá de que estemos trabajando. Y si ustedes observan, es bien práctico en este caso el uso como tal. Aquí aparecen también los comandos y estructuras. De hecho, podemos venir y editarlo acá. Podemos editar esto y trabajarlo desde acá. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, vamos a terminar ahí por hoy. Voy a terminar con este ejemplo. El día viernes voy a estar explicándoles otros ejemplos para que la siguiente semana, los viernes, ya tengamos o ya podamos empezar con las prácticas de laboratorio, ¿sí? Bueno, ustedes. Entonces, pasen feliz día. Yo voy a subir esto y se los voy a compartir para que ustedes puedan verlo después, ¿sí? Bueno, cuídense pues, pasen feliz día. Bendiciones a todos. Platicamos el día viernes.